Y sí, o sea, ya básicamente la política de nuestro país, debemos estar informados, Sí. pero la realidad es que donde debemos de involucrarnos es donde ¿En dónde vivimos. estás viviendo? Sí, así es. Bien. Sí, sí, así es. Así es. Entonces, continuamos con los derechos civiles. Como les digo, los separé en secciones. Esta es la última parte de lo que fue la Carta de Derechos Civiles. El título 7 está repetido. Entonces, como les decía, esto no solamente afectaba a los afroamericanos, no solamente afecta a los afroamericanos, sino que todavía tenemos problemas en otras comunidades y han existido problemas en otras comunidades. Y como les digo, hay una cuestión cultural que está muy arraigada y que a veces como que ciega a la gente de las situaciones, de las circunstancias, y pues vamos a llegar un poquito más ahora desde un punto de vista diferente. El título inicial es hispanoamericanos, pero nos vamos a enfocar en los mexicoamericanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hablar un poquito de los puertorriqueños, voy a hablar un poquito de los cubanos, pero las experiencias son diferentes. Igual la experiencia centroamericana es diferente. Entonces, sí voy a hablar un poquito, pero el enfoque ahorita va a ser más con los mexicoamericanos porque la historia o la interacción entre México y Estados Unidos es un poquito más larga y más directa que con otros grupos de migración que son un poquito más recientes, pero también vamos a hablar de ellos. Igual como les digo, de los puertorriqueños, cuya experiencia es parecida a la de los mexicanos. Este, ¿Ya terminaron de copiar esto? Todavía no. ¿Sí? ¿Todos? Oh, sí, claro. No, maestro, permítame un momento. Muy bien. Bien, no. Ok, ya, gracias. Muy bien. A lo último de ayer. Sí, ahorita vamos a empezar el tema de hoy. Entonces vamos a hablar de los derechos civiles, pero de los hispanoamericanos, o más específicamente, como les digo al principio, de los mexicoamericanos, ya que, como les decía, las experiencias son un poquito diferentes del resto del bloque de los inmigrantes, y ya cuando hablamos de Puerto Rico también hablamos de una situación un poco parecida. Este, Entonces, cuando empezamos a hablar de lo que es la historia de los mexicanos en Estados Unidos, nos vamos a remontar una vez más a 1836. ¿Por qué 1836? Porque es cuando se independiza, pues, Texas de México. Es cuando ya empieza a haber una mayoría WAS en el territorio tejano. Empiezan a llegar inmigrantes alemanes también, y a la gente mexicana le empiezan a hacer menos. Al principio sí los tomaban en cuenta hasta cierto punto, en el sentido de que les ayudaran a pelear contra Santa Ana, porque como todo, pues siempre hay gente volteada, ¿no? Entonces el primer vicepresidente tejano era de Yucatán, por ejemplo. Supuestamente había participación ciudadana de los mexicanos, pero ya después se les empezó a rezagar, se les empezó a discriminar, se les empezó a cazar. Con Z, no con S. Entonces ya empezamos a hablar de la expansión de los WASP dentro de lo que era el territorio mexicano y el diferente tipo de interacción. Por ejemplo, a Texas llegaba gente pobre, llegaba gente que buscaba tierra gratis,
buscaban traer esclavos, etcétera, etcétera. A California llegaban gentes de la costa este. A Texas llegaban sureños. Entonces había una desconexión cultural también en cuanto a lo que se consideraba un estadounidense en Texas y en California. Para los californios, un estadounidense era una gente educada, era una gente limpia. Venían de Massachusetts, venían de Nueva York, venían de Pensilvania, de Boston, a California. No tenían problemas con la gente que vivía aquí. Buenas tardes. En Texas no. En Texas venían de Georgia, venían de Tennessee, venían de Kentucky, muchos de Tennessee. Y ya traían pues esa idea más de la superioridad racial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezaron a llegar ese tipo de estadounidenses a California, pues a la gente no le parecía. Y más que nada porque llegaban a California y empezaron pues a robarle sus tierras. Llega lo grueso de la guerra con Estados Unidos. California está débil. California no tiene muy buena manera de defenderse. El gobernador Mariano Vallejo pues se rinde, secuestran a su hermano, le extorsionan su rancho y llega el comandante, el comodoro Fremont y se rinde ante él. Los antiguos aliados como Sutter se voltean a Estados Unidos. El otro comodoro Stockton también pues ya toma control de California, acá por Los Ángeles. Entonces California se pierde rápido, Nuevo México se pierde rápido. Sabemos que ya después bajan al centro del país y la guerra termina en 1848. Ya llega el rumor, ¿no? De que hay tierra gratis en el oeste, de que hay nuevas tierras en el oeste. Y la gente se empieza a venir a California. En 1850 encuentran oro y empieza la fiebre del oro. Entonces hay una gran inmigración de gente hacia California. No solamente del este de Estados Unidos, sino también de Asia. Pues mañana que hablemos de los asiáticos, vamos a hablar de la migración asiática hacia California, más que nada. Y comienzan esos problemas con lo de las tierras que ya había mencionado anteriormente. De que Maestro, sí, una pregunta, ¿qué es comodoro? es un comandante naval. Oh, gracias. Sí, de nada. Entonces, como ya les había mencionado anteriormente, no empieza a llegar gente de fuera. Supuestamente pues, a los ciudadanos mexicanos se les concedió la ciudadanía estadounidense si se decidían quedarse aquí. Y supuestamente se les iba a respetar sus tierras, pero pues no pasó. No pasó de esa manera. Ni se les respetó sus tierras, ni tampoco se les respetó su ciudadanía, ni a ellos ni a sus descendientes. Entonces vamos a hablar de varios casos de deportación masiva también. Vamos a hablar de lo que es el concepto del chicano y de y del uso de los Texas Rangers básicamente para linchar mexicanos.
Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Ahora, el problema más grande aquí en California fue eso, que encontraron oro en la Sierra Nevada. Entonces, por el simple hecho de haber encontrado oro en la Sierra Nevada, más de adrede no respetaban las propiedades, los latifundios, los títulos de tierra. Y a cual más quería decir que ese era su pedazo, ¿no? Entonces, las cortes, pues no respetaban el Tratado de Guadalupe Hidalgo, porque ya después el Senado de Estados Unidos también se echó para atrás en varias de las provisiones, una vez que el tratado ya había sido ratificado por los dos lados. Entonces, básicamente, empezó a haber un conflicto por esas tierras y empezó a haber mucho despojo, hasta de gente importante. Porque muchos estaban confiados. Por ejemplo, Pío Pico, ya una vez que decidió quedarse en Los Ángeles, él se hizo estadounidense, como dicen que de hueso colorado, y le tenía mucha fe al sistema judicial de Estados Unidos. Pero ya cuando le tocó que le quitaran su rancho, ya le quedó mal sabor de boca. O sea que se lo quitaron porque se lo quitaron. Entonces ellos también pensaban pues que por ser influyentes, que por ser de dinero no les iba a pasar nada. Y resulta que no. Que que como no eran blancos, pues vete de aquí. Entonces, comenzaron a ver ese elemento racial que no conocían. Porque ellos sabían que en Estados Unidos, pues, que se seguía la ley y que muy estrictos con la ley y que las cortes eran independientes. Sí, pero para cierto grupo, no para todos. Entonces ya empezaron a notar ellos también que la justicia no era ciega. Y comenzó también una campaña de anglización, una campaña de eliminación de identidad mexicana. Básicamente, una aculturación completa. Y fue un proceso pues que duró bastante tiempo. Y que todavía sigue, ya no tanto, porque en los 60 también hubo cambios culturales en la comunidad, mexicoamericana, pero todavía hay ciertas repercusiones. ¿Ya le puedo cambiar? Sí. ¿Sí? Maestro, buenas tardes. Llegué tarde. Buenas tardes. Entonces, ¿Esta es aquí la tercera parte o...? es la segunda parte de ayer. Oh, pero la que quitó ahorita es la primera que empezó o es la segunda? Es la primera. Ah, ok. Entonces esta es la segunda de hoy. Sí, Gracias. de nada. Entonces aquí es el artículo 8º de el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que los Estados Unidos o el Senado estadounidense se echó para atrás una vez que ya fue ratificado. El artículo 10 fue eliminado por completo. Pero aquí básicamente se le dice eso, ¿no? Que se pueden quedar, que pueden mantener sus propiedades, que tienen la opción de irse o quedarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como les digo, a la hora de la práctica no ocurre así. Y es que Estados Unidos tiene una historia de romper los tratados que hace con gentes o con países que no son europeos. Entonces, una vez más, ellos conocían de los tratados territoriales que hacían con los indígenas, pero pensaban que no, se los iban a respetar como a los franceses o como a los ingleses, pero resulta que no.
La anexión de México no fue completa porque también hubo un movimiento después de la guerra de anexar a México por completo, pero la anexión a México no fue completa por lo mismo, porque decían ellos que había demasiada gente salvaje y que iba a ser imposible que esa gente salvaje se adaptara al estilo de vida del hombre blanco civilizado. Y como les digo, tristemente todo tiene un tinte racial. Entonces no era como los indígenas de acá más al norte, como les digo, que eran grupos más pequeños. No, en México eran grandes y todavía pues no los exterminaron por completo. Entonces el holocausto que hubieran cometido en México hubiera sido enorme, porque pues básicamente querían erradicar por completo, como les digo, a los indígenas, porque los veían como salvajes. En el tratado también de Guadalupe Hidalgo decían que la seguridad de la frontera iba a estar a cargo de Estados Unidos, hablando de los salvajes, salvajes siendo los indígenas, y así se refieren en el tratado, del patrullar en contra de los salvajes. Una vez más, un elemento racista, que tristemente está ahí documentado. Maestro, Sí, disculpe, había tenido problemas y no tenía audio. ¿Puede poner la diapositiva anterior a esta, por favor? sí, un momento. Sí, gracias. Sí, nada. Maestro, ¿ese tratado es para los que de Texas? No, y es cuando California. Ya con California. Sí, con Ok. Texas fue diferente. Ok, ok. Espero. Sí, porque Texas se le dio independencia. O sea, fue un país independiente por 10 años. Así Mm, que el tratado con Texas fue muy diferente ya después con el tratado de Estados Unidos con Guadalupe Hidalgo. Entonces, son dos circunstancias diferentes. La mayoría de la migración a los nuevos territorios, como les digo, por la fiebre de oro fue a California. La migración a Nuevo México fue muy poca, porque ahí pues no había mucho recurso natural tampoco. Así que la interacción entre blancos y mexicanos no era tan hostil, pero sí había hostilidad. La hostilidad más grande fue aquí en California, en Nevada, en Arizona y en Texas. Como les decía, el propósito, por ejemplo, de los Texas Rangers era ir a recuperar esclavos y también ajusticiarse a los mexicanos. La primera ola de refugiados mexicanos hacia Estados Unidos fue durante la Revolución Mexicana. Fue donde empezó a haber mucha migración de México hacia Estados Unidos. Porque básicamente antes de eso, antes de la Revolución Mexicana, migración no había. La gente iba y venía porque tenía parientes, porque tenía conexiones, pero así migración masiva no existía. Eso ocurrió ya durante la Revolución Mexicana porque la gente estaba escapando la violencia. Y es cuando empezó a haber todavía más fricción. Fricción de la gente mexicana descendiente de los californios y estas personas que estaban aquí, más la gente que llegaba nueva, más otra vez después de varias generaciones, la otra gente que llegaba nueva. La gente despojada de sus tierras en California, pues se dedicaba al trabajo de campo.
al trabajo manual, a los ferrocarriles, junto con los chinos, junto con los afroamericanos. Entonces, estas gentes que tenían sus tierras, que tenían sus maneras de vivir, fueron despojadas y acabaron siendo peones. Y no solamente acabaron siendo peones, fueron relegados a ciertos barrios, a ciertas escuelas y a ciertas condiciones. Aquí en California también existió esa segregación hacia nosotros, hacia la comunidad mexicoamericana, porque pues aquí no había gente de color así en grandes números, así que la segregación pues era hacia uno, ¿no? ¿Ya le puedo cambiar? ¿No? No sé si está largo este. Ahora bien, como les decía, empezó una campaña de anglización y muchos de los mexicanos que se quedaron aquí empezaron a renunciar a sus raíces mexicanas. Empezaron a renunciar a su identidad mexicana, empezaron a renegar de su identidad mexicana. ¿Se hicieron ciudadanos acá? No simplemente ciudadanos, sino querían integrarse a lo que es ser blanco, entre comillas. Al punto donde cambiaban la manera en que pronunciaban su nombre. Ahorita les voy a enseñar un video chistoso, de cómo también pues los blancos les cambiaban el nombre a la gente, o todavía en ciertas maneras les cambian el nombre a la gente. Lo cual pues a mí, como les digo, yo cuando recién llegué se me hacía como absurdo, ¿no? Pero todavía pasa en ciertos lugares. Me acuerdo que mi mamá, hubo un tiempo donde ella estaba en un grupo de mejorar la ciudad, o no sé cómo se llamaba, allí en Gal. Iba a juntas y no sé qué. Y la presidenta de ese grupo pues era blanca. Y le decía a mi mamá, es que tú ya no te llamas Juana, tú te llamas Jane. Y mi mamá nomás le daba risa. Pero pues dice, ¿por qué yo voy a ser Jane? Pues yo soy Juana. Y sí, pues uno se le decía como raro, como que Jane, pues yo no soy Jane. Pero eso es lo que ellos hacen. O sea, tratan de eliminar la identidad de la persona y supuestamente integrarla por completo a lo que es la cultura, pero En algunas cosas. no en todo. Porque igual, o sea, vamos a verlo en partes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la educación hacia los mexicoamericanos, estamos hablando de la erradicación de su idioma. Se los mencioné anteriormente con Lyndon Johnson cuando él era maestro en Texas, que básicamente agarraba varazos a los niños que hablaban español. A que en las clases de cocina, en las escuelas, les enseñaban solamente a cocinar de manera anglosajona o angloamericana, porque ni anglosajona era. Y es algo que se empieza a internalizar. Es algo que se empieza a pasar de generación en generación. Y hay ciertas personas que han roto ese trauma generacional y hay otros que lo continúan, que lo perpetúan. Pero es parte de, como les digo, de esa opresión sistémica, que ya no es tan pesada, pero que en cierta manera continúa para ciertos grupos, para nuestros grupos en cierta manera, ¿no? Porque simplemente el hecho de que oigan a alguien hablar español
y le digan, tú eres de México, y ustedes digan, no, yo soy de El Salvador, yo soy de Nicaragua, yo soy de Perú, y en qué parte de México está eso? Pues no, ¿verdad? Porque existe esta generalización de que todos somos de que todos somos lo mismo. No de que todos somos iguales, pero culturalmente que todos somos lo mismo, pues no. Pero sí existe, pues eso, sí existió mucho ese empuje de anglizar, a tratar de anglizar a la gente. Por eso muchos mexicanos que se venían 5 o 6 años y se les olvidaba hablar español ya. En cierto modo, Y ya O- no entienden o español. o en cierta manera también el Spanglish, pero el Spanglish es un fenómeno un poquito diferente también, en ese sentido. Y como les digo, son situaciones históricas que pues tienen consecuencias, o sea, el pasado tiene consecuencias en el presente. Y es algo de lo que debemos estar conscientes y debemos estar abiertos para poder entender lo que pasa, ¿no? Y poder remediar la situación En lo que nos corresponde. en lo que nos corresponde. ¿Sí? Porque como les digo, uno que llega de inmigrante, ciertas experiencias no las vivió, ya llegó a lo ya limpio. Sí. Y hay ciertas cosas que a uno sí le tocan vivir todavía. Entonces es muy importante también entender que nuestra experiencia de vida no es no es un reflejo de lo que pasó. Y de que mucha gente todavía carga ese trauma desde atrás y de que lo carga porque todavía hay situaciones donde se encuentran en ciertas dificultades. Porque la discriminación aún existe. El perfil racial policíaco todavía existe. O sea, hay muchas cosas que todavía podemos ver tanto en las noticias como en nuestras interacciones del día al día, que pues tenemos que estar enterados para poder pues empezar a erradicar, ¿no? Ahora sí o todavía no. Ya, ¿Ya? yo sí. Regresar acá. ¿Ya Esperanza? Sí, maestro, gracias. Entonces, se llegan las cortes nuevas, se llega la expulsión de la gente, y estos litigios toman casi 100 años. O sea, todavía hay ciertos casos que siguen pendientes, supuestamente, pero pues ya eso es nada más por decir que siguen pendientes, ya ni modo que vayan a tumbar el Citibank allí en Los Ángeles, ¿no? O sea que es nada más un decir. Pero esos litigios fueron y continuaron y continuaron y continuaron, porque les decía pues que las escrituras, la excusa era de que las escrituras no estaban bien hechas o de que no se reconocían títulos extranjeros, siendo que en el Tratado de Guadalupe Hidalgo dice que sí. Y supuestamente bajo la Constitución de Estados Unidos, un tratado internacional es ley. Entonces, no respetaron el tratado. Y mucha gente quedó despojada. Y aquí es donde comienza también la tradición, entre comillas, de los trabajadores migrantes. Los trabajadores migrantes originalmente son personas de aquí nacidos aquí en Estados Unidos, de descendencia mexicana, que iban siguiendo la temporada. Ellos son los originales. Entonces ellos iban siguiendo las cosechas. E igual que los afroamericanos, sabían que en ciertos pueblos no se podían quedar a dormir, que en ciertas gasolineras no podían poner gasolina y que siempre tenían que ir preparados para quedarse a la mitad de la carretera en caso de que se les hiciera de noche, porque sabían que en ciertos lugares de Texas, de Arizona, como aquí en California, no se les iba a dar hospedaje. Entonces vivían en muy malas condiciones
los hijos, pues en realidad no tenían una educación escolar, no iban a la escuela porque se los llevaban con ellos a trabajar. Entonces empezaron a ser un grupo marginalizado, no solamente económicamente, sino socialmente. Porque tampoco no tenían una identidad. Ya como mexicanos no se identificaban. Y los estadounidenses o los blancos tampoco los aceptaban al 100% como blancos o como estadounidenses, ¿no? Seguían siendo los mexicanos, aunque ya fueran tercera generación o cuarta generación aquí. Entonces empezó a haber ese estigma también dentro de la comunidad mexicoamericana acerca del uso de ciertos nombres, acerca del uso de ciertas costumbres y siempre tratar de llevar la proximidad hacia el WASP. Entonces, lo primero que muchos hicieron fue decir es que yo no soy mexicano, yo soy español. O mi descendencia es española. Okay. Huh? What time For what? to go out? What time do you wanna go out? No, I just said it. Y decir, no, yo no soy mexicano, yo no soy indio, yo soy español. Ah, pues ya después les prohibían entrada a los españoles. Así que pues no, aunque dijeran que fueran españoles, pues no eran españoles. Y también les discriminaban y les prohibían la entrada. Entonces el querer hispanizarse tampoco les funcionó. El querer anglosarse pues no funcionaba por su color de piel y por su nombre. Como les decía, había campañas del lavar la pronunciación. Por ejemplo, si alguien se apellidaba Pineda, lo pronunciaba Pindu. Si alguien se apellidaba Gómez, decía que Gomes. Si alguien se apellidaba Aguirre, dicen que Aguirre. Entonces querían como anglizar el nombre, ¿no? Cosa que tampoco les funcionó. Entonces, aunque quisieran esa proximidad a lo blanco, pues no se la daban. Porque veían, pues, como les digo, en el caso de Pío Pico, en el caso de Vallejo, que el dinero no lo era todo en Estados Unidos, que también contaba la apariencia, hablando de la raza. Mientras que en México sabemos que el dinero blanquea. Aquí no. Aquí el dinero no blanquea. Entonces, son cosas que la gente empezó a experimentar y los mexicanos, igual que los afroamericanos, se convirtieron en un grupo marginal, en un grupo de indeseables. Se les segregó en sus propias escuelas. La educación que se les daba era enfocada en el servicio. ¿Y a qué me refiero con el servicio? A las mujeres se les enseñaba a ser amas de cama y mucamas. A los hombres se les enseñaba hacer labor manual. Y no estamos hablando de un carpintero, de un soldador o de ese tipo de cosas. No estamos hablando de un conserje, estamos hablando de un chalán, no de que van a llegar al grado de maestro, no, nada de eso. Entonces empezó también ¿cómo se le llamaría? Bueno, el redlining que les mencionaba, ¿no? Que solamente se les permitía vivir en ciertos lugares, que no se les daba acceso a ciertos créditos. No fue tanto como los afroamericanos, pero sí se les limitó mucho. No se les reconocía. Y empezó a haber gente que pues
empezó a romper esas barreras poco a poco. Y empezó a extender la mano. Y empezó también a crear asociaciones civiles. El equivalente del NAACP para los hispanoamericanos o mexicoamericanos es el LULAC. Y ya más adelante fue la WF. ¿WF qué? No, perdón, la FW. Farm Workers Association, algo así. De la de César Chávez. Pero ya eso fue después de estar rompiendo barreras poco a poco. Porque básicamente, como les digo, no se les aceptaba en las universidades, no se les aceptaba en las escuelas, hasta que básicamente empezaron a agarrar el hilo, igual que los afroamericanos. En el caso, por ejemplo, de la discriminación escolar, Menéndez contra Westminster, y esa la defendió Thurgood Marshall. Thurgood Marshall era afroamericano. Entonces ahí básicamente fue donde se entrenó para Brown versus Board of Education. Igual en Nuevo México con el problema de las tierras, con el señor Tijerina, que también impulsaba el respeto a los títulos españoles y mexicanos. Y comenzó este movimiento, ¿no? De también querer igualdad. Y comenzó también un movimiento de crear una identidad nueva. Porque los mexicoamericanos al final ni los aceptaban los blancos, ni tampoco los aceptaban los mexicanos. De ahí que venga el término chicano, que es mexicanito, o casi mexicano, o mexicano mocho. El término cholo, por ejemplo, también es un término derogatorio. Para hablar de una persona muy indígena, muy ignorante. Entonces, ¿ese es como el significado cuando dicen cholo? el origen, sí. ¿Ese es su origen? Sí. Ya ahorita lo asociamos con pandillas, pero básicamente eso fue el origen de la palabra cholo. No la conocía. En México también nos expresábamos o suele expresarse, no sé ahorita, que seamos paisanitos. Sí, de ahí vienen chicanitos, paisanitos. Paisanitos y luego los toluquitos, los oaxaquitos, o sea, es todo eso. Sí. O sea que, como les digo, en México también tenemos racismo y es un racismo grave. Y ese racismo, como les digo, se intensificó acá también. Entonces, también dentro de la comunidad mexicoamericana existía no la prueba del papel, pero la prueba de los ojos azules o de los ojos verdes, del pasar como blanco. El problema con nosotros era nuestro nombre. Ese es el problema. En el caso de los afroamericanos, a veces podían pasar por blancos porque pues, tenían un nombre blanco, ¿no? Washington, Jefferson, Freeman. Unos inventaron que Westmoreland, y así pues, que Peter Washington, pues, puede pasar como blanco. Ya después se estereotipicó como negro, pero podían pasar. Mientras que acá, por más Anthony que fuera, seguía siendo Sánchez. Aunque quisiera pronunciar Sánchez, o no sé cómo se pronunciaría eso en inglés. O así Britney Gomes, pero pues era más difícil de esconder, o es más difícil de esconder. Entonces, también salieron esas situaciones. Donde a uno no le respetaban pues ni su cultura ni su humanidad. Usar el diminutivo es como despectivo. Depende del tipo de diminutivo. El hito y el illo
Bueno, el hito es contextual y el illo sí es completamente un insulto. Porque básicamente les estamos quitando como o sea, es una manera de infantilizar. Era como les decía, ¿no? Que a los afroamericanos, los hombres afroamericanos, para infantilizarlos, le dicen boy, y ese es un insulto grave. Entonces nosotros también con el hito o con el illo o el ita, también es una manera de infantilizar. Ya cuando nosotros pues nos referimos a un niño y es un niño que es de nuestra familia y que hay cariño, pues ya es diferente, ¿no? Porque el diminutivo en español en México lo utilizamos también para expresar cariño. Sí. Así que es contextual, pero el illo sí es más despectivo. Preguntas. Entonces, como les decía, les recomiendo vean esa serie Chicano. Está en inglés. No sé si exista una versión subtitulada en español, pero si la pueden ver. Ayer yo la estaba viendo y también como que los norteamericanos, o al menos al que estaban entrevistando ahí, ya como que ellos escogían ser campesinos, algo así. Eso era lo que en verdad casi la mayoría pensaba, o entendí mal. ¿A quién escogía? El campesino o el chicano era el que escogía supuestamente vivir. No, es que no, era una opción falsa, porque no es que escogiera, es de que pues no le daban trabajo en otro lado, O sea que ese era el único trabajo que un chicano podía tener en ese tiempo. básicamente. Ok. Porque el resto de los trabajos estaban reservados para la gente blanca. O sea, lo que es el trabajo industrial, lo que era el trabajo sindicalizado. Como les digo, sí había uno que otro colado, pero esos eran la excepción. También miré que Kennedy, creo que era, estaba hablando con otro señor porque quería como, bueno, es que no entendí muy bien, pero ahí más o menos vi que él estaba como peleando porque él quería como tipo, no sé si era como una multa o hacerles algo porque estaban como haciendo huelgas, algo así. No Kennedy, a Ronald Reagan. Oh, ¿qué era Kennedy? Perdón. Está Es bien, que se parece. está bien. No, y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ya le puedo cambiar? ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Sí? Entonces, como les decía, se querían hacer blancos, anglosajones, pero no se puede. Como dice pues el insulto que nos decimos todo el tiempo, traemos el nopal en la cara y no, pues no se puede. El nopal en la frente. En la frente, por más findo, por más aguirres o aguirre o lo que sea, pues no se puede. Porque quién sabe qué día, ya hace años pues, de recién que llegamos. Yo no sé de dónde salió esa juego, esa plática, pues estaba yo con mi hermana, tendría como unos 11 años, ¿no? Y yo estaba bromeando pues con eso del nombre. Este,
porque ella pues apenas también estaba aprendiendo inglés y en la escuela no podían decir su nombre. Todavía mucha gente no puede decir su nombre. Se llama Eduviges y se escribe con W. Entonces le dicen que Eduwedge, que Eduardo, que Eduwaiges. Y creo que la estaba pues ya haciendo desatinar. Y le decía Eduwaiges, Albers, Jimenez. Qué bonito. Ay, y no, que yo no me llamo así. Y ya en el trabajo, pues ya es Edu, o Vicky. Toda la vida le hemos dicho Vicky en la casa. Pero sí, o sea, el nombre pues el nombre nos delata. Maestro, pero por ejemplo, en ese nombre en México, es siempre, todo el mundo lo escribe con W, o porque es una de las cosas que a veces son nombres, decimos que son igual, pero personas deciden ponerlo ya sea con X, Y o cosas así. So, Eduviges es con W en México también, la mayoría, o fue algo diferente en su caso. No, pues ella nació allá y su acta de nacimiento pues, fue escrita allá. Tradicionalmente, pues es en la familia de mi papá es con W, Oh, ok. porque mi abuela, ¿Eduviges? Eduviges, ajá, No, nunca lo había visto con doble. Yo tampoco. sí, con W. Sí, mi Ya, abuela, porque yo sí llegué a conocerla y me vi dos personas con ese nombre, pero a ninguna vi o ni siquiera hubiera pensado que lo iba a escribir con W. sí. Maestro, también ha habido casos que en las actas de mucho tiempo antes, Ujú. nada más ponían a lo mejor no correctamente nombres o apellidos, nada más como sonaban y había muchas faltas de ortografía. Sí, pues, o Eso sea, se deberá también. se podría decir, no, pero es que como el nombre, pues, No digo por ese nombre, pero digo, ha habido casos en nombres o en apellidos. no, sí, o sea, eso es lo que le iba a decir, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de mi abuela, ella, su nombre, dice que ella siempre lo escribió como Eduviges Vargas, ¿no? Con E y con W, Eduviges Vargas. Y el día que ya le pidieron documentación para su visa de turista para venir a Estados Unidos, fue a solicitar actas de nacimiento y descubrió que, que su nombre Eduviges en su acta de nacimiento original estaba escrito YDUVIGES, Eduviges, Iduvigis, Y Dubí, Iduvigis, con Y. Y ella, acuérdense que antes así dicen, bueno, muchos todavía así hablan, ¿verdad? sí, y no, pues ella firmaba Eduviges con E y con W. Y a mi hermana le pusieron Eduviges con W. Sí. Y supuestamente a la pariente de ella que también se llamaba Eduviges era Eduviges con W. O sea que en la familia pues de mi papá es Eduviges con W. Ah, Que a Miriam. la fecha hay personas en ciertas comunidades que en vez de taxi, Ujú. dicen taxi, ¿Eh? el taxi, ajá, entonces me imagino que de ahí también se debe. Sí, por ahí va. Sí. Mi abuelo materno y mi tía materna. O sea que el proceso lo comenzó mi abuelo materno, pero mi mamá perdió la visa porque se casó. Y ya años después, una de sus hermanas se hizo ciudadana y volvió a abrir el caso. O sea, por eso no duramos 20 años de espera, nomás fueron 10 años, pero fueron 10 años de espera. En México.
Entonces, como les decía, empezó como a quererse a hacer anglos, pero no se podía. Igual a los anglos a presionarlos básicamente a perder su cultura, a perder su comida, a perder sus tradiciones. Sí han visitado a perder sí han visitado el cementerio en Sacramento, el cementerio histórico en Broadway. Van a empezar a notar que las piedras o las, ¿cómo se les llama? ¿Cómo fue Sí, la lápida, gracias. De 1818 a 1870 están bien escritas. De 1860 en adelante, ya todo mal hecho, con falta de ortografía, y ya para 1880 es rara la que está en español, aunque sean personas con nombre en español. Y empezó como querer pues como, ¿cómo se le diré? Aculturarse, pero fue también una aculturación obligada, no fue una aculturación orgánica. Porque también, como les decía, no se le permitía a la gente ser partícipe en la sociedad y siempre había fricción, y siempre había pleito, y siempre había tensión racial. Que, como les digo, en cierta manera todavía existe, pero no es tan grave como antes. Aunque, como les decía, ya cuando Donald Trump abrió la boca, muchas de estas cosas que ya no eran pertinentes a hablar en público, resurgieron otra vez. Entonces, como ven, por ejemplo, en este cartel, dicen, nosotros servimos a los blancos solamente, no españoles o mexicanos. Porque como les decían, iban a los establecimientos y decían, no, yo no soy mexicano, yo soy español. Español. Españoles tampoco. Entonces, así era la cosa. Y como les digo, empezó a haber un resentimiento hacia los blancos y empezó a haber un resentimiento también hacia los mexicanos. Porque ya cuando hablamos de los mexicoamericanos, estamos hablando de una cultura intermedia independiente. Porque a mí también, pues, cuando yo empecé a estudiar historia chicana en el colegio, se me hacía pues ridículo, pero es por lo mismo, porque uno trae ciertos perjuicios culturales, pero es entender por lo que ellos pasaron tanto de la parte blanca como de la parte mexicana. Y de que igual que los afroamericanos tuvieron que crear una identidad nueva y una cultura nueva para poder tener una identidad propia. Porque mexicanos ya no eran, pero estadounidenses tampoco eran considerados 100% estadounidenses. Lo que sí me sigue cayendo mal, como les digo, también es esa cierta negación y cierta cara de fuchi que todavía pues nos hacen. Eso todavía está. Eso todavía existe. Y querer todavía decir que la cultura estadounidense es superior. Cultura es cultura. Tradiciones son tradiciones. No hay ni superior ni inferior. Hay ciertas cosas que sí debemos abandonar que son nocivas, pero simplemente el decir, no me acuerdo qué comediante lo dijo, y eso fue también ya hace años, de recién que llegué. No sé si era mexicoamericano, sí era mexicoamericano, aunque también muchos comediantes de Centroamérica toman como cierta identidad chicana. Pero él pues estaba en su rutina de stand-up, ¿no? Y decía que él se sentía orgulloso de ser estadounidense, que aunque pareciera nachos por fuera, él se sentía como pay de manzana por dentro. Y yo me quedé pensando, pues qué pendejada es eso, ¿qué quiere decir con eso? Pero ya analizándolo, pues es como ¿cómo decir? Como negar pues una identidad, una característica inmutable que uno tiene.
Y como les digo, eso todavía continúa. ¿Y por qué? Por esta opresión sistémica que ocurrió y que en ciertos planos todavía ocurre. ¿Ya le puedo cambiar? Todavía no. Yes. for me. Maestro, pero, por ejemplo, ahorita en el tiempo que estamos viviendo, si llegamos a ver vamos a decir, un anuncio así como el anterior, de que no se sirve solo a gente blanca. De alguna manera esto es, pues, digamos, entre comillas, ilegal, ¿no? Porque Y es ilegal. ya no está permitido de esa manera. A menos que sea un club privado. Oh, Pues vamos a hablar de lo que es un derecho civil, pero hay ciertas excepciones. Aquí está el video. Como les digo, está en inglés, pero es cortito. My name when I started kindergarten was Ramon. And by the time I was in the second grade, everybody was calling me Raymond. You know, out in the playground, in the classroom, Raymond, hey, Raymond, hey, Raymond. And trying to adjust to this, you know what I mean? And if there was a girl named Maria, her name became Mary. And Juanita became Jane. Till one day, we got a new student by the name of Facundo Gonzalez. Facundo Gonzalez, man. When he came into school, we noticed they called an emergency administrative meeting. You could kind of hear him talking to the door. You know, what are we going to do with this guy, man? You know what I mean? How are we going to change his name, you know? And one teacher goes, well, you know what? Why don't we try to shorten the name a little bit? And they go, yeah, well, but how do you spell it? Facundo. And they go, why don't we just spell it F-A-C? And one of the teachers goes, well, that would mean his name would be Fac. And the other teachers looked at him, no, that sounds too much like a dirty word. You can't be saying Fac, where's your homework, you know? Where's Fac at, you know what I mean? So that was a trip we always remembered going to elementary school. Because Facundo was the only guy who never got his name changed. Y son cosas que podríamos decir que son pequeñas, pero es un ataque a la identidad de la persona. O sea, así que le van a cortar el nombre, van a decir, Faculta la tarea, pues como que no, ¿verdad? Entonces, pues llegó el punto, en este caso, pues, y los niños lo toman, o lo toman como una victoria, ¿no? Como que a él no le pudieron hacer lo que a nosotros. Como ese señor dice, pues yo soy Ramón, pero que Raymond esto, Raymond lo otro, pues yo no soy Raymond, ¿verdad? Soy Ramón, ¿no? Y a este Facundo, pues no le pudieron cambiar el nombre. Entonces, son cosas que afectan a la persona, que afectan a la comunidad. Y como les digo, son cosas a las que tenemos que estar, pues, enterados, ¿no? De esta historia y de que todo esto se sigue arrastrando. Entonces, como les decía anteriormente, ¿no? La pelea de los derechos civiles no es exclusivamente de los afroamericanos, incluía también a los mexicoamericanos. Y como les digo, existió también una gran separación entre los mexicoamericanos y los mexicanos, lo cual vamos a hablar también de ello. Entonces, empezaron estos movimientos, ¿no? Como la NWA o FWA, donde empujaban a eso, ¿no? Mejores condiciones de trabajo para los trabajadores del campo, que en aquel tiempo en su mayoría eran mexicoamericanos, en su gran mayoría. Estamos hablando también del programa Bracero, del cual mi abuelo fue parte, y los mexicoamericanos no estaban de acuerdo con el programa Bracero, porque les quitaba el trabajo.
Pues como les digo, existe esa fricción y existe esa de dividir y conquistar entre los varios grupos. Porque también estamos hablando que llegan los inmigrantes de las Filipinas y los inmigrantes filipinos también llegan a los campos. Entonces, cuando los mexicanos que se querían ir a la huelga, los filipinos trabajaban. Cuando los filipinos se querían ir a la huelga, los mexicanos trabajaban y así los tenían unos contra los otros. ¿Y quién es el que se beneficiaba? Pues el de arriba. ¿O quién es el que se beneficia? El de arriba. Ya terminé, maestro. Muy bien. Maestro, Sí. disculpe una pregunta, por eso uno puede agarrar como un libro así de toda la historia que nos está leyendo, nos está dando, como, ¿cómo se llama el libro? Pues es que no hay un libro, es una colección de libros. ¿O es una colección de libros? Sí, o sea, como esto lo puede buscar el libro, también se llama Chicanos. Así se llama ¿O chicano, sí, el libro? el libro. Ujú. Oh, ok. O sea, cada historia es un libro diferente. Básicamente, es que es una colección de libros. Oh, Este, ok. hay otro que se llama The People's History of the United States, que está en inglés. No sé si lo pueda conseguir en español. Igual es una antología de todas estas historias. O sea, Oh. es mucho el material. O sea, aquí nomás les estoy dando como una probaditita. So, para poder meternos en esa historia, Sí, y porque para es, que, es bastante interesante. A mí, yo nunca la había escuchado. sí, Pero se me hace muy interesante. Muchas gracias, maestra. sí, de nada. Y les digo para que se pongan a investigar más, no solo porque yo lo digo, sino que ustedes escarben más, escarben más. Sí, cada país tiene su historia. Sí. Maestra, entonces esto, Dolores Huerta y César Chávez fueron los que iniciaron esto, ¿no tiene mucho? En sí fueron los que más influencia tuvieron y fue apenas hace 70 años, así que no tiene mucho. Mm. Y todavía está, ¿verdad? Porque yo a veces he mirado así esas, como esa aguilita que tiene la Sí, NFWA. sí existe, pero ya no tiene tanta influencia. Y ahorita voy a explicar por qué. Porque como les digo, la historia revoltosa, la historia es pues a veces dolorosa y triste. Sí, porque cuando yo llegué aquí en el 94, había como juntas aquí en el centro de Stockton y era como de esto, Ujú. pero no era muy conocido, era muy poca gente la que se animaba. Yo iba con mi papá y sí hablaban mucho de los campesinos, mejores tratos laborales y todo eso, darles su tiempo para descansar, todo eso. Sí, Ok, gracias. sí, de nada.
Entonces, en el caso, por ejemplo, de César Chávez, ¿no? Su biografía es curiosa. Ellos tenían terrenos en Arizona, pero ellos no lo perdieron por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ellos lo perdieron por por la Gran Depresión. El banco se los quitó. Entonces acabaron también de trabajadores, de jornaleros, de trabajadores migrantes. De ahí él se fue a la Marina y peleó en la Segunda Guerra Mundial y regresó. Y vio que las condiciones pues de vida no eran muy buenas. Entonces él empezó a ser también un organizador comunitario y seguía el ejemplo de Martin Luther King en el caso pues de no ser violento, de no usar la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues trataba también supuestamente de buscar pues la unión entre los asiáticos, entre los filipinos y los mexicanos, porque eran los que mayormente trabajaban en el campo. Entonces básicamente le tenía mucho coraje a los mexicanos de México, porque los mexicanos de México llegaban pues a trabajar, a romper las huelgas. Entonces ellos iban a los campos y les decían a la gente pues que no trabajaran, que que apoyaran la causa, ¿no? Para que les pagaran mejor. Y la gente no hacía caso. Entonces él sí decía con todas las palabras, ¿no? Que estos mojados nomás venían a arruinar pues el trabajo y a abaratar el trabajo y a echarle a perder la causa. Entonces sí había mucho resentimiento también de César Chávez hacia los mexicanos de México. Mi abuelo no lo podía ver ni en pintura porque decía es que él no nos deja trabajar. Entonces, también existía esa fricción, ¿no? De que las gentes que venían de México, pues ellos nomás querían venir a trabajar su temporada también e irse. Y no tomaban en cuenta, pues, de que la gente que vivía aquí, pues, tenía que vivir aquí con gastos de aquí. Entonces, por eso también existía esa fricción, ¿no? Entre César Chávez y los mexicanos de México. Entonces, y como les digo, esas fricciones, pues, todavía existen. Maestro, Sí. como ahorita que está diciendo de lo de César Chávez, como muchas personas ahorita se vienen a trabajar con visas y los llevan a campos y ahorita mucha gente como dice que su abuelo les decía que no los dejan trabajar. Mucha gente habla de que, ¿por qué si aquí hay gente ya no le dan su tiempo para que ellos trabajen y puedan trabajar bien como debe de ser y están trayendo a la otra gente que la traen por un momento, por unos 6 meses y se van? También yo he escuchado eso de que dicen, no, pero si ya tienen la gente aquí, ¿por qué están trayendo y no les dan permiso a los que ya están aquí? Porque es más barato. Eso es lo que ellos quieren, pagar menos. Sí, pagar menos. Y es lo que les iba pues a decir, y lo que les dije la otra vez, de que uno se deja explotar, de que sí viene con las ganas de trabajar y lo que uno quiera, sí, pero también en ese ímpetu de querer trabajar se deja explotar. El ignorar la ley permite que a uno lo exploten. Pero a veces no les Entonces, queda de otra forma, tienen que no pues, trabajar. no pues, pero eso es a lo que voy. Es por eso la gente se deja explotar. Por eso ¿cómo se llama? Por eso no hay cambio, porque a la gente le entra el miedo y se deja explotar. Cuando hablamos del movimiento laboral en los años 20, en los años 1910, vamos a hablar de lo mismo. O sea, la gente ocupaba trabajar, pero también se hartó. Porque llegó un punto, pues, donde ya no tanto, como les decía, ya no era tanto un problema racial, sino un problema de clase, que después se convirtió en un problema racial. Porque a los inmigrantes irlandeses, a los inmigrantes polacos, también los trabajaban 14, 16 horas. Pero ellos no tenían la opción de regresarse tampoco a Polonia y pues hicieron huelgas y también hubo gente muerta. Ya después que se crearon las leyes laborales y de sindicalización, empezaron a no querer la gente de color como a los afroamericanos y a los mexicanos.
El coraje pues que tenía César Chávez y por lo cual la FWA en realidad no tiene mucha influencia hoy en día es por lo mismo, de que la gran mayoría de los trabajadores son ilegales y un trabajador ilegal no puede estar sindicalizado y un trabajador ilegal es fácil de explotar y también es más fácil traer gente de afuera y pagarle menos que a un trabajador sindicalizado. Porque si en realidad la gente se hubiera organizado bien y supongamos que hubiera habido después de la amnistía, supongamos, ¿no? Ya hubieran castigado a los empleadores y ya hubieran seguido bien la ley, un trabajador del campo ganaría igual que un trabajador de la construcción. Porque estaría bien sindicalizado. El problema es que no se pudo. Por No lo lo mismo. dejan. Por lo mismo, de que empezaba a llegar gente nueva, gente sin papeles, los empleaban a ellos por debajo de la mesa, los emplean a ellos por debajo de la mesa, y es imposible sindicalizar el campo. Pero básicamente ese es el problema, de que no se le ha castigado a los empleadores como debe de ser, porque pues básicamente es la misma gente que escribe la ley. Es lo que se me hace pues curioso, ¿no? De que ven ustedes estos rancheros trompistas, pero son los primeros que contratan gente sin papeles porque saben que los pueden explotar. Entonces es esa hipocresía también de esa gente, ¿no? Que votan republicano y que no sé qué, pero son los primeros en contratar gente ilegales como nanas para limpiar su casa y para trabajar en sus campos. O sea, y uno que se deja por necesidad. Entonces, Maestro, sí. estos, los trabajadores que traen de otros países, también es mucha explotación porque el permiso ni siquiera es vendido. Ujú. Ellos vienen y básicamente se endrogan para pagar ese permiso y lo están pagando y les sale muy poquito dinero en la temporada. Se Sí. van con poquito. Exactamente, o sea, es una explotación. Es un Pero ya ciclo. ahí yo creo que están de acuerdo los gobiernos de allá y el de acá. Eso fue durante el programa Bracero. Hoy en día no. Pero todavía traen, maestro, todavía traen gente. Ujú. Sí, sí. Sí, o sea que de los lugares. Ujú. Sí. O sea que básicamente, ¿ya le puedo cambiar? Sí. Ahí. Me brinqué uno. Sí. Listo. Y es que depende, pues, porque les digo, de que hay explotación, hay explotación. Maestro, disculpe, ¿puede regresar tantito? El otro nomás le tomo una foto, por No, favor. está bien. Sí, Gracias. de nada. Félix. Ya es hora de pasar lista. Un momento. Maestro, tengo una pregunta. Sí. Entonces,
a los que se les consideraba chicanos eran nada más porque nacían aquí, ¿verdad? Sí, Pero, ok, y si su papá era como un moreno o un americano, ¿también eran chicanos? ¿O ah, tenían? dependiendo dónde vivieran. Básicamente, por ejemplo, Anthony Quinn Ujú. es mitad irlandés y mitad mexicano, pero como él se crió en el este de Los Ángeles, él se consideraba chicano. Oh, Entonces él podía pasar como blanco, porque se llamaba Anthony Quinn y era blanco de ojos verdes, creo, pero su identidad cultural era mexicana. y- Igual, por ejemplo, sí, no, sí, dígame. igual otros artistas, por ejemplo, como Linda Ronstadt, Ujú. era parte mexicana, pero la mayoría de su descendencia era alemana. Y ella ya después como que agarró esas raíces, yo no sé si por comercializarlas o no sé, Ujú. pero básicamente ciertas personas sí se podían dar el lujo de escoger, otros no. Pero no había todavía como mezclas de que fuera mm, mero hijos de un afroamericano y un latino, No, sí había, sí había. ¿o sí? Oh, ok. Igual es eso, ese es un poquito harina de otro costal, pero sí había. Entonces, donde también aplicamos la regla de la gota, ¿no? O es lo que le iba a preguntar. ¿A ellos entonces le aplicaban la de la gota o se consideraban chicanos porque era un mexicano con un afroamericano? No, pues con los mexicanos y afroamericanos al mezclarse ya eran negros, en los hijos. Oh, ok. O sea, la pues, sociedad los veía como negros. ¿O no los miraba como chicanos entonces? No, no. Mm, Y ok. también existe ese racismo en la comunidad chicana, en la comunidad mexicoamericana. ¿O O sea ellos que, mismos? sí, Mm, ellos mismos. O sea que la regla de una gota aplicaba parejo. ok, gracias. Sí. Y como les digo, es un racismo bien arraigado. A mí lo que se me hace chistoso y me da risa y me da coraje al mismo tiempo. Yo tengo parientes que son mitad blancos del lado de mi papá y uno de ellos es neonazi. Digo, ¿de dónde sacan esas estupideces? Jugada. Sí. Y es trompista, diga, "Ay, si tu papá entró de mojado, hombre, pero bueno. No, no se me ignora, se hace loco. Pienso que, bueno, quién sabe, pero también es como que no tienen, haga de cuenta, no es 100% americano, pero no creo que lo acepten 100% americano, la raza americana. Y mexicano no se siente. O sea, como yo pienso que ese tipo de chicanos están como en el limbo. Sí, es un limbo. En lo personal, hablo personalmente, porque no sé, ellos ya nacieron aquí o tienen toda, sí, su vida aquí, X, la idiosincrasia de aquí. Entonces, lo vemos, o sea, ellos en su cabeza, pues, son americanos, No, sí, pero pero como por usted ejemplo, dice, pero ajá. por ejemplo, él se hace la víctima blanca. Ay, es que trabaja pues en construcción. Dice, ay, es que a mí los mexicanos me discriminan. Es que porque no estoy prieto me discriminan. Vale. Sí, pero a mí se me hace, sí, personalmente como que es ¿se puede decir etnia, maestro? ¿O no? No, pues es que la etnia pues también es un término muy Muy difícil. racista. Bueno, No, no es racista. o como, O sea que miren, por ejemplo, se me hace como que están en el limbo, porque ahora sí como decía, ni de aquí ni de allá. pero no Como es, dicen, muy creídos, se les subieron. pero no es que sea un limbo. O sea, a mí lo curioso que se me hace en el caso de esta familia es un momento.
el egocentrismo que de decir. Es que es el, como les digo, Soy- es el racismo arraigado. De, por ejemplo, su misma madre, que es la esposa de mi tío. O sea, se casó con un mexicano y que los mexicanos son unos cochinos y que son unos flojos y que no sé qué. Pues entonces, tengo que cuidar mi lenguaje. Y se juntó pues con uno y tuvo hijos con uno y no solo uno o dos, tuvo 8. Lo que no has Y de es, querer en tu casa lo has de tener, maestro. Y este individuo, pues él, o sea, él se cree que es una contradicción caminando, ¿no? Porque igual les digo, es neonazi, es trompista, le tira a los mexicanos que porque lo discrimina, según. Pero ya no es su culpa porque fue la culpa de su mamá porque él creció escuchando eso toda su vida. No, sí, pues sí es lo que les digo, o sea, son situaciones que a mí se me hacen como estúpidas. Sí. De que cómo le está tirando a los mexicanos, se casa con uno, tiene 8 hijos con él, y luego cría a sus hijos para odiar a los mexicanos. O sea, ¿cómo tiene No ese tiene sentido? sentido. Sí. Se contradice. Igual de que Cuando digamos, dicen, habla en español, pero piensa en inglés. no, pues ellos no hablan español. Por eso yo aprendí inglés rápido, no hablan español. ¿Tuvo luego- que, maestro? Rapidito. Y él, pues, es es el único que salió así más radical. Los otros dos más mayores no salieron así. Y ya los más chicos, pues de a tiro son americanizados por completo, pero no tienen así como ese odio que este tiene. No sé cuál ha sido su problema. Porque él, pues, también nos veía a nosotros como menos. Y esta mujer también, pues, nos veía a nosotros como menos. Y ya pasaron 23 años, como estaba diciendo a Margarita, ayer cumplí 23 años aquí, y nosotros pues como los inmigrantes, como los ignorantes o como nos hayan tachado, somos los que terminamos una carrera universitaria, somos los que terminamos teniendo una casita, somos los que terminamos con un trabajo decente, o sea, sin problemas con la ley, pero pues ellos se creen blancos y se creen superiores. Y eso es, como les digo, es parte de ese arraigamiento cultural. Ahora, en el caso, como les digo, también de nosotros de inmigrantes, nuestra idiosincrasia es diferente. Nosotros no vivimos ciertas situaciones que estas gentes han vivido. Por ejemplo, cuando a mí me decían que yo no podía ir aquí o allá, yo los juzgaba de locos. ¿Por qué no? Aunque fuera gabacho, ¿y por qué no? O si el gabacho me hablaba feo, pues está loco y yo le sigo. O sea, yo nunca les tomé eso en cuenta porque yo no vivía en este ambiente. No se dejaba, maestro, era listo. No, no es que esté listo, sino que, como les digo, uno no vivió con ese odio internalizado. Uno llegó con su identidad cultural, con seguir hablando su idioma, con Sus valores. Sí, ganas sí. con ganas, esa idea pues de seguir adelante, ¿no? Con ganas de superación. Pero me encontraba con ciertos bloques y esos bloques también venían de mexicoamericanos y de mexicanos. De que no, este trabajo solo es para gringos, o no, eso solo es para gringos, o tú no puedes estar ahí. Y esas son mentalidades que también uno va echándose tierra uno con el otro, es lo que les estaba diciendo, de esos problemas culturales que también uno arrastra de México y los trae para acá, y de estarse uno echando tierra todo el tiempo. Y de que todavía aún sigo peleando para erradicar ese tipo de perjuicios que uno mismo se carga y trae de afuera. De que en vez de tratar de impulsar a la comunidad hacia adelante, la quiere atrasar más. De la gente vendida me cae gorda. Eso de querer quedar bien con el patrón y echarle tierra a los demás, a mí eso como me enciende. Y es lo que les digo, pues, de la fricción entre César Chávez y los trabajadores que venían de México. De la fricción entre los filipinos y los mexicoamericanos, porque igual, o sea,
¿Qué hacía el patrón? Si los mexicanos no querían trabajar, le pagaba a los filipinos 2 centavos, 3 centavos más. Si los filipinos pedían un aumento, iba con los mexicanos, les pagaba un poquito más, pero claro que no el aumento que pedían los filipinos. Y así se los echaban y los tenían contrapunteados. Y Así los iba existe- dejando. y todavía existe eso. Divide y vence. Y uno de tonto que se deja dividir, que no quiere despertar a la realidad. Y como les digo, las experiencias de los migrantes son diferentes dependiendo de dónde vengamos y cuánto tiempo y hace cuánto hayamos llegado aquí. Porque para los que llegamos en los últimos 25 años, ya llegamos a lo último de las discriminaciones fuertes y de las tensiones raciales. Está empezando como un periodo nuevo, que esperemos que no se llegue otra vez de regreso al tiempo anterior, pero sí una experiencia es muy diferente a los que han estado aquí por generaciones y han vivido esa erradicación por generaciones. El simple hecho, por ejemplo, como les decía, del nombre, de que mis papás me pusieron María y de que mi identidad es María, para que cualquiera venga y que me diga Mary, como que no, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene repercusión y tenemos que estar al tanto. Igual como les digo, los problemas culturales que nosotros mismos nos creamos aquí. Ahorita hablan mucho que de los no sabo, pero ¿por qué ¿por qué son no sabo? Porque en la casa no les enseñamos a hablar bien, porque no nos comunicamos con ellos, porque no les inculcamos tampoco nuestra cultura. A veces nos preocupamos más en trabajar, trabajar y trabajar y darles que los bienes materiales que supuestamente nosotros no tuvimos, pero descuidamos ciertas características de la crianza elemental, lo que es una identidad cultural, lo que es, pues, su herencia del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son problemas sociales complejísimos, que no tienen una solución, sino pues son varias cosas que debemos de ir reconociendo y de ir componiendo a través del tiempo y que quizás tome generaciones. Hay un libro racista que se llama Mexifornia, está en inglés, no me acuerdo cómo se llama el autor. Y es un gabacho que a nosotros nos echa tierra hasta por las orejas. De decir que nosotros no somos capaces de salir adelante, que nosotros somos mulas de carga, que somos conejos. O sea, habla tarugada y media de nosotros. Y yo cuando leí ese libro, en cierta manera le daba razón y en cierta manera me daba coraje. Pero es por lo mismo. Porque nosotros tenemos una mentalidad muy egoísta y tenemos una mentalidad muy agachona. Y esa mentalidad agachona la tenemos que ir quitando. Y lo que me refiero es con mentalidad agachona es de que nos ponemos bravos con unos, pero a la hora de ponernos bravos con la autoridad ya no decimos nada, ya mejor nos conformamos, ya mejor no decimos nada. En sí, entonces, es eso, ¿no? De que si vamos a exigir nuestros derechos, los vamos a exigir dentro de la ley, dentro del sistema, y vamos a salir adelante. Porque al final de todo esto, como les digo, al final de todo esto, hay luz al final del camino. Porque al final sí empezó a haber una influencia y una justicia dentro de las cortes, que al principio no se veía, pero con el tiempo, como el ejemplo que les di de las abejas, de que empezó a haber gente de las comunidades que se empezó a infiltrar, de que empezó a entrar al sistema y empezó a haber ese cambio sistémico. De que al final sí se pudo encontrar cierto nivel de justicia, pero no se ha llegado a un momento donde existe esa justicia al 100%. Entonces es importante estar atentos y poner atención y no dejarnos dividir. Ya lo puedo cambiar. Sí, maestro, he oído que varias veces menciona la palabra idiosincrasia. ¿Qué es eso? Idiosincrasia es la manera en que piensas y los valores que tienes. Oh, ok, gracias. Sí, de nada.
Maestro, otra pregunta. ¿Los vinicultores son los campesinos? Los que siembran uvas. Oh, ok, gracias. Maestro, ¿y qué quiere decir que tenían que comprar nomás del mismo, consumir productos con un sello? Con este sello. ¿O solamente de ese? Si la gente quería ayudar a los campesinos, sí. Ah, ¿por cuánto tiempo? Hasta que les aumentaran el sueldo. Mm, Como les digo, ya nada de esto funciona porque hay exceso de mano de obra barata. En aquel tiempo, pues todavía había manera de evitar pues que la gente se dejara explotar, pero ahorita ya no. Por eso la FWS pues ya no tiene tanto peso. ah. Entonces tenían que comprar con ese sello para apoyar. Para apoyar. Sí. Pues creo que hoy terminamos temprano. Es la última diapositiva. Pues sí, Disculpe, maestro, ¿ya pasó lista? ya. ¿Y ese es el presidente, el Ronald Reagan? Era gobernador en aquel entonces. Oh. Pero Entonces, luego fue presidente, ¿verdad? sí, eso es presente. Si tienen preguntas o comentarios, podemos después del break. Y si ya no tienen preguntas ni comentarios, pues hasta mañana. ¿Ya pasó lista? Ya. Ah, es que se me apagó la computadora, pero me conecté desde las 2:30. Ok, maestro.